Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa Costijón, hablando sobre los impactos y perspectivas del caso Ríos Montt en este momento en el que ha habido un fallo que retrotrae el caso a un momento previo a la sentencia. Para entender esto, nos acompañan hoy Fernando Solís del Observador, Jorge Santos del CIDH y don Manuel Bail del Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas, Xincas y Garífunas de Ixim Uleu. Vamos, para continuar, a ver un video que nos ha preparado la producción del programa y luego vamos a dialogar con nuestros invitados. Adelante entonces, por favor, el video. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo. Un juicio, una sentencia, muchos elementos. Desde el inicio del juicio por genocidio y delitos contra deberes de humanidad, por la muerte de población indígena Ixil, se colocó en primeras planas de los medios de comunicación del país. Sin embargo, las reacciones han sido diversas. ¿Quién lo apoya y quién exige que se haga justicia? Con todo esto se procede a juzgar al exmandatario y general Efraín Ríos Montt. En el año 2011, la Corte Suprema de Justicia accede a petición del Ministerio Público de trasladar la denuncia contra los militares al Juzgado Primero de Mayor Riesgo. En enero de 2012, Ríos Montt pierde su inmunidad como diputado al Congreso, vigente desde el 2000. La jueza Carol Flores lo liga a proceso y le decreta arresto domiciliario por cárcel y una fianza de aproximadamente $80,000. Seguidamente, el tribunal ordena que el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez dé inicio el 19 de marzo de 2013. El 3 de abril de 2013, la Corte de Constitucionalidad ordena que Gálvez de nuevo dicte sentencia e incluya la prueba solicitada por la defensa de Ríos Montt. Pero como Gálvez no tenía más en su poder el expediente, no pudo cumplirlo. La Corte entonces confirma que es Flores la competente y que incluya la prueba. Mientras tanto, cientos de testigos, peritos y documentos habían sido incorporados a la audiencia de debate oral. Mientras que el 18 de abril de 2013, los abogados de la defensa abandonan el debate por estar inconformes con el mismo, dejando indefensos a los procesados. El 30 de abril, el Tribunal de Sentencia reanuda el debate y ordena a las partes finalizar con los testigos pendientes. Los defensores de las víctimas renuncian a los testigos pendientes, mientras que los defensores piden que sean escuchados. En esta etapa, un abogado de la Defensa Pública Penal que representa a Rodríguez Sánchez se agrega al juicio para la fase final. El 9 de mayo, Efraín Ríos Montt rinde por primera vez declaración en la etapa final del proceso, evitando así ser cuestionado por fiscales y se declara inocente de los cargos. El 10 de mayo, la Corte declara a Efraín Ríos Montt culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Lo condena a 50 años de prisión por el primer cargo y 30 por el segundo. ¿Qué procede ahora? Que la Corte de Constitucionalidad retrocede el proceso de juicio a partir del 19 de abril. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué harán los querellantes para evitar esta sentencia? ¿Y qué piensa la población guatemalteca? Los derechos humanos constituyen... Muy bien, entonces hemos visto este video que nos hace un rápido recorrido por lo que ha sido este juicio hasta el momento y que nos permite hacernos la pregunta parecida quizá a la pregunta con la que termina el video. ¿Cuáles pueden ser las expectativas de los y las guatemaltecas en relación con la justicia en Guatemala a la luz de lo que ha venido sucediendo en el juicio y al momento en el que estamos, ¿no? Parece un momento estancado, no sé cómo lo ven ustedes. Tal vez, Jorge, comenzamos contigo. Sí, yo creo que hay que hacer, digamos, una explicación muy puntual, y es que la Corte de Constitucionalidad resuelve inclusive contrario a una resolución previa que había emitido. Dice una resolución previa que no se puede retrotraer, limitar o anular procesos que en el marco del desarrollo del proceso judicial ya se habían llevado a cabo.
y hay que hacer notar que esta última sentencia conlleva 2 votos disidentes que se emiten rara vez en la Corte de Constitucionalidad, y los 2 votos disidentes, tanto de la magistrada Gloria Porras como del magistrado Mauro Chacón, permiten sacar 2 grandes conclusiones. Uno es que refieren que los 3 magistrados que votan y hacen valer esta resolución de la Corte de Constitucionalidad es una clara extralimitación de sus funciones, en tanto que están resolviendo sobre algo que compete a tribunales ordinarios y no a un tribunal de orden constitucional. Y segundo, que resuelven sobre hechos que no acontecieron durante el proceso judicial. Aún, digamos, y con esos 2 votos disidentes, la resolución sale. Hay 54 jueces del organismo judicial que se inhiben de conocer esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. El día viernes queda integrado un nuevo tribunal que conocerá esta resolución. Uno de estos jueces es recusado por uno de los querellantes adhesivos, en tanto que era diplomático del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. El otro, la recusación no la acepta, y el día de hoy resuelven que se debe de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La resolución es opaca en todo sentido, es bastante confusa. Lo que ordena es abrir el debate el 19 de abril por parte del Tribunal A, conocer las 2 incidencias que el abogado García Gudiel debe de presentar, conocer y dar trámite a esas 2 incidencias dentro del proceso, y volver a suspender el juicio hasta nueva orden de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, es incierto. Los querellantes lo que han interpuesto son 3 amparos de aclaración frente a la Corte de Constitucionalidad, para intentar ver si en esa aclaración efectivamente, desde la perspectiva jurídica, se logra de desamarrar este nudo que los propios abogados de la defensa han generado. Sí. A ver, Fernando, yo miro, incluso en la explicación que nos da Jorge, muy esclarecedora, por cierto, que hay tal vez algunas luces, ¿verdad? Estos votos disidentes son interesantes, ¿verdad? Yo no sé cómo se interpreta el hecho de que tantos jueces se hayan inhibido. ¿Esa es una buena señal? ¿Es una mala señal? Regresemos un poco a la pregunta, ¿hay esperanza para la justicia? ¿Cómo lo vemos? Hay un campo pagado del CACIF, ¿verdad? Justo antes de este fallo. Sí, hay varios elementos ahí. Yo no soy abogado, pero bueno, en términos políticos puedo decir que el fallo de la Corte lo que termina es como verificando un criterio que hay a nivel público, que la Corte se ha venido convirtiendo en una instancia que legitima y que amaña los procesos como tal. Por eso es que le dicen la Corte Celestial, ¿va? Porque lo que pasa es que pareciera que es muy fácil, tal vez como para ponerme a explicar. Uno de los abogados de los 2 militares es Francisco Palomo. Francisco Palomo, ustedes recordarán que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad cuando Ríos Montt fue inscrito en el 2003, ¿sí? Para participar en las elecciones. Francisco Palomo está ligado a un grupo muy poderoso de abogados liderados por un abogado constitucionalista que se las sabe todas, que es Gabriel Orellana, que fue el ministro de Relaciones Exteriores del FRG, o uno de los ministros, porque el otro ministro fue Edgar Gutiérrez, tiempo después. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte se ha venido convirtiendo en una instancia que lo que hace es que a partir de su carácter, pues termina legitimando procesos que al final terminan siendo contradictorios con la aplicación de justicia. Entonces se ha convertido en un secreto a voces de que quien tenga la Corte tiene la justicia en sus manos.
Ahí está Alejandro Maldonado Aguirre, cuya trayectoria en la política y en el es bien sabida que ha estado siempre ligado a intereses de la derecha más conservadora, el MLN, el Partido Nacional Renovador que fundó. Hoy, bueno, pues él fue llevado siendo militante de un partido como el Partido Unionista de Álvaro Arzú, un Roberto Molina Barreto sobre los cuales pues hay distintos análisis que lo ubican como, pues depende del color del billete, ¿va? Así va a ser la resolución. O sea, el quien tiene la Corte, pues tiene la posibilidad de hacer imponer su... Entonces pareciera que la Corte confirma eso y confirma una estrategia que, a mi entender, si bien en términos políticos se recusa a los jueces el día viernes, también pienso que esto está favoreciendo una estrategia de la defensa desde el principio del juicio, que ha sido obstaculizar el debido proceso que contradictoriamente está siendo alegado, lo que se ha llamado como juicio malicioso o como litigio malicioso, es decir, ellos no se han dedicado a defender a los militares, sino que constantemente. Entonces lo que está logrando la defensa y lo que logra el fallo de la Corte es detener el proceso. Sí, eso. Ahí te detengo a ti, Sí. por un minuto. Tenemos un minutito, don Manuel, pero no quiero que se acabe el segmento sin que nos diga usted cuál es la esperanza de justicia. ¿Cómo se ve esperanza de justicia? ¿Hay esperanza de justicia? Pues como pueblos, a través de la experiencia de muchos años, que el sistema de justicia en Guatemala es secuestrado por los de poder dominante. Desafortunadamente, la justicia se ha convertido en una mercancía. Está a favor del que tiene más billete, como dijo Fernando. Pero también quiero decir que sí hubo genocidio, porque ahorita están moviendo tierra, cielo y mar. Para ellos, condenar a Ríos Montt es como condenar a Dios o meter a Dios al bote, ¿va? Entonces hay interés, que porque están ellos ahorita hablan de que fue violar sus derechos y todo eso. Hasta ahora hablan de los derechos, ¿va? Entonces, pero nosotros como pueblos hemos dicho, podrán revertir, podrán quitar los 80 años, pero desde nuestros principios y valores, que el castigo lo pueden quedar, pero la vergüenza, nadie, ni una corte constitucional o ni en corte interamericana lo puede quitar. Muchas gracias, don Manuel. Con estas palabras de don Manuel vamos a ir a corte para regresar en breve y concluir con este foro interesante que nos permite entender el tema de genocidio en Guatemala.